¿Quieres enviar WhatsApp automático de esta forma? Ven, los mensajes se van enviando uno detrás de otro sin tener que darle al botón de enviar ni nada por el estilo. ¿Quieres aprender a hacer esta herramienta y quieres tener la herramienta también que la puedes descargar desde mi vídeo? Pues quédate en el vídeo y aprende cómo se usa. Bueno, les voy a explicar cómo funciona esta hoja de cálculo que nos permite enviar mensajes de WhatsApp de forma automática. Tengan en cuenta que WhatsApp normalmente tiene unas reglas para el envío de mensajes masivos y es importante seguir estas reglas porque nos pueden cancelar la cuenta, con lo cual yo les dejo esta herramienta, pero no me hago responsable de que se les pueda cancelar la cuenta por parte de WhatsApp si envían más mensajes de los que les permite la aplicación. Entonces deberían de informarse primero antes de empezar a enviar mensajes masivos, ¿vale? Entonces, esta hoja de cálculo tiene una tabla donde hay una serie de columnas, en la columna teléfono, nombre, fecha, importe de la transferencia, y tenemos una columna que se llama texto, donde vamos a hacer una concatenación de algunos de los valores, y esta columna va a ser la que se va a enviar por WhatsApp automáticamente, ¿vale? Como ven aquí, si se fijan en la barra de fórmula, lo que estamos haciendo es concatenar la frase o el texto estimado, estimada, señor, señora, con la columna nombre, que la tenemos aquí en nuestra tabla, por eso poniendo @nombre. Luego con el ampersand es la forma que tenemos de unir esta frase, estimado señor, señora, con la columna nombre, por medio de este símbolo que se llama ampersand, y lo que estamos haciendo es concatenar lo que está entre comillas, lo concatenamos con la columna nombre. Entonces, para hacer esto tendríamos que poner, por ejemplo, si nos ponemos aquí en esta columna, lo podemos hacer, le podríamos decir es igual, a ver que se me fue para acá, es igual a, pondríamos entre comillas, estimado a señor, señora, ¿vale? Y luego ahora pondríamos unas comillas y esto le pondríamos un ampersand, y esto significa que lo vamos a concatenar con algo. Si nosotros pinchamos en la columna nombre, pues ya él nos recoge, o sea, el campo nombre en la concatenación. Y fíjense que aquí ya en la columna nos lo pone como el nombre, no nos está poniendo la fórmula, sino ya directamente el nombre. Y luego lo concatenamos. En este caso tendríamos que volver a poner el ampersand y le pondríamos, en el caso de que fuéramos a poner alguna cadena de texto, pondríamos entre comillas, pero en este caso si nos ponemos aquí, lo que tenemos es que lo estamos concatenando con un punto y luego con estos caracteres, que estos caracteres le van a decir a WhatsApp que haga un salto de línea. Entonces lo ponemos entre comillas y lo que sea texto lo ponemos concatenado, y lo que sea, pues lo que sean columnas, pues simplemente pinchando en la columna pues ya se nos agrega aquí. Y luego aquí al final utilizamos la función texto para darle un formato de decimales a los importes, ¿vale? Entonces, haciendo esto, pues tendríamos el texto que vamos a enviar por WhatsApp. Pero, ¿cómo lo vamos a enviar por WhatsApp? Vamos a tener un botón aquí vinculado con una macro, y lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es irnos al editor de Visual Basic y en este caso ya tenemos el módulo creado, pero si no lo tuviéramos, simplemente nos pondríamos aquí en módulos, le daríamos al botón derecho y insertar módulo. Vale, y ya tendríamos aquí, tenemos en el número 1 donde tenemos la macro, y en el número 2 lo tenemos en blanco. Entonces deberíamos de escribir lo mismo que tenemos aquí, escribirlo en el módulo. En este caso lo voy a quitar porque este fichero se lo voy a dejar yo para descargar y pueden copiar la macro. Vale, entonces
lo primero que tendríamos que poner es esta línea, que esta línea nos sirve para cargar la librería que nos va a permitir interactuar con Windows y abrir el WhatsApp y enviar los mensajes por ahí. Vale, esta herramienta que les estoy presentando, yo lo que les aconsejo que la usen con la aplicación de escritorio de WhatsApp, porque es la forma que yo lo he probado y funciona bien. Es decir, lo pueden intentar probar con el WhatsApp web, pero eso sí no lo he probado, entonces no les sé decir si funciona bien o no, pero con el WhatsApp instalado en el ordenador, en Windows 10 o en las últimas versiones de Windows, pues funciona muy bien. Entonces, lo primero que tendríamos que escribir sería esta línea que nos va a permitir cargar lo que es las librerías para poder interactuar con Windows y decirle que abra el WhatsApp. Luego vamos a declarar la función, que siempre hay que ponerle el nombre mediante sub. Le vamos a poner el nombre enviar y al final vamos a poner en sub como que se termina la función o el procedimiento este que estamos creando. Luego vamos a declarar las variables con la orden dim. Declaramos la variable teléfono, la variable texto, la variable celda y la variable mensaje. Todas son string, es decir, cadenas de texto, menos celda, que es un rango de Excel. Vale, y ahora vamos a hacer un bucle. Con la orden for le decimos que para cada celda que esté en la tabla cliente y en la columna teléfono, que se lo decimos así, ¿ves? In hoja1.range, es decir, en la hoja 1, en el rango clientes teléfono, porque tenemos una tabla que hemos llamado clientes y tenemos un campo que se llama teléfono. Luego, para cada uno de estos valores de cada celda, lo que vamos a hacer es la variable teléfono le vamos a decir que es igual al valor que tiene la columna celda, ¿vale? Luego el texto, que sería la columna celda, sería lo que vamos a ver en cada celda de la columna teléfono. Entonces, la variable teléfono va a ser igual al valor de la celda, la variable texto va a ser igual al valor de la celda más 4 posiciones. Es decir, con la orden esta offset le decimos que de la celda se mueva 4 posiciones a la derecha y nos dé el valor, que realmente es lo que tenemos en la columna texto, que es en esta columna de aquí, que sería esta columna, ¿vale? Y luego la variable mensaje, que va a coger el valor que devuelva la función VBA replace, que es una función de Visual Basic que lo que nos devuelve es, o sea, lo que nos hace es reemplazar los espacios de este mensaje, donde tenemos la orden de abrir el WhatsApp, enviar a un teléfono, con la variable teléfono y concatenar con este texto que forma parte de la ruta que tenemos que mandarle a WhatsApp. Y entonces los tanto por 120 nos lo reemplaza por los espacios, de forma que la ruta, la URL que tenemos que enviarle a WhatsApp, pues se quedaría en perfecto estado. Y luego tenemos que ejecutar el proceso para que se abra el WhatsApp y se envíe. Y luego con esta orden lo que va a hacer es esperar 5 segundos después de que se envíe cada WhatsApp, pues para que le dé tiempo a abrirse la ventana y a ejecutar todo. De todas formas, yo pienso que esto se puede poner un poco menos, a lo mejor un segundo, o le podemos poner un tiempo que nosotros pensemos, pero esto es ir probando. Vale, y luego ya utilizamos la send case esta para enviarlo, para enviar el mensaje por WhatsApp. Pues esta sería la macro que tendríamos que escribirla así tal cual. De todas formas, ya le voy a dejar el fichero para que lo descarguen.
Y luego tendríamos que simplemente a crear el botón este con las herramientas de autoforma, de insertar ilustraciones, etcétera, y insertar una forma, darle el formato que queramos y luego le daríamos a botón derecho, asignar macro y le daríamos la macro enviar, aceptar y ya la tendríamos asignada. Recuerden que aquí hay que poner los teléfonos de las personas a las que le queremos mandar los WhatsApp y les voy a dar unas indicaciones para que cuando vayan a descargar el fichero este sepan dónde lo tienen que descargar. Normalmente en mi canal de YouTube, cuando ustedes pinchan en algún enlace o les aparece algún vídeo, por ejemplo este es el último que he creado, pues aquí esta es la descripción de todos los vídeos, ¿vale? En todos los vídeos siempre hay una descripción y aquí es donde suelo poner yo los enlaces de descarga. En este caso voy a sacar alguno que tenga ya algún enlace de los últimos que he creado. Este, por ejemplo. Hola, te voy a enseñar. Y si nos fijamos aquí tenemos, este es el link para copiar la aplicación. En este caso, para descargarla sería un link parecido. Y cuando yo pincho en este enlace, normalmente me va a ir a una página donde me dice suscríbete en YouTube. ¿Por qué? Porque yo utilizo esta herramienta porque ya que me tomo el trabajo de crear todos estos vídeos, pues por lo menos pido que se suscriban a mi canal. El que no está suscrito, el que ya está suscrito, perdón, simplemente le daría a suscribirse y luego ya pues Hola, bienvenido a mi canal. Cuando salga esto, soy Manuel Aragonés y en este sitio no le vamos a dar porque ya estamos suscritos, entonces simplemente Excel tendríamos que irnos aquí y ya una vez que pinchamos en este botón ya se nos desbloquea el link y pinchamos aquí y ya se nos descarga lo que vayamos el fichero con la macro, ¿vale? Con el fichero este de WhatsApp. Entonces no se asusten ni piensen que es algún virus o alguna cosa que no es, porque es simplemente una herramienta que utilizo para que la gente se me suscriba a mi canal, porque eso me va dando un poco de prestigio en YouTube. Y nada más, muchas gracias.